Bienvenidos todos, buenas tardes, Dios les bendiga. Nos da mucho gusto que estén con nosotros nuevamente en esta transmisión, en estas conferencias que son de suma importancia en relación a los acontecimientos y los eventos finales conforme a la escatología bíblica. Damos gracias a Dios por la vida y la salud y por que nos da las oportunidades para que juntos estudiemos la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 11, los que tengan sus Biblias y puedan hacerlo. Apocalipsis, el capítulo número 11 y el verso número 19. La palabra del Señor nos dice: y el tiempo y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en el templo, y fueron hechos relámpagos, voces y truenos y terremotos y grande granizo. Con este pensamiento queremos ir de rodillas para buscar al Señor en oración y pedir su bendición. Los que puedan arrodillarse. Eterno Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Agradecemos infinitamente todas tus bendiciones, todo tu cuidado, la protección que das a tu pueblo, a tus hijos, donde quiera que estén en cualquier parte del mundo. Pero en este momento nos concentramos para estudiar tu santo libro, para estudiar los tiempos, para estudiar la profecía, los acontecimientos previos a la segunda venida de Cristo, el hecho de estar preparados, estar transformados y tener todas las instrucciones necesarias para la debida preparación que el cielo desea que tenga la iglesia aquí en la tierra. Pedimos que nos perdones si te hemos ofendido, si en algo te hemos faltado. Señor, ayúdanos a trascender cada día más, a ser humildes y fieles, a ser leales a ti en todo momento. Bendice a todos tus hijos que nos sintonizan en este canal y bendice, Señor, a cada familia aquí representada. Danos tu presencia y bendición en nuestro estudio. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Hermanos, en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis se destaca varios periodos de la historia y varios acontecimientos que son sumamente importantes, que nos llevan hasta un punto que tenemos que entender y repasar hoy, porque lo hemos estudiado en varias ocasiones. Si alguien tiene necesidades de oración, de peticiones o algún problema, vamos a estar anotando, escríbalo allí para que nuestra hermana lo pueda anotar. Por ahí había una hoja de las peticiones de ayer y las necesidades. Pero es muy importante también comprender que pedir la presencia de Dios para que conduzcan los estudios que estamos teniendo cada día, cada tarde, cada noche. El libro de Apocalipsis destaca como un libro especial que nos abre el camino hacia los eventos, los acontecimientos previos a la segunda venida del Señor Jesucristo. Los capítulos 18, 17, el capítulo 3, el capítulo 14 destacan el evento y los acontecimientos importantes que destacan son no solamente en el mundo, sino en el universo y en el trono de Dios, de la intervención que el Señor tiene para con su pueblo y para con este mundo. En el capítulo 11 encontramos que se habla del juicio que se hace y que empieza por el templo, que se hace una énfasis y un paréntesis para los gentiles, pero se destacan los dos testigos que profetizan vestidos de sacos y que representan precisamente los dos testamentos, y a los dos profetas que representan al periodo final de la historia de esta tierra, que es a Moisés y Elías. Uno presenta la santa ley de Dios y el otro es el espíritu de la profecía. Algo sumamente importante también es la trayectoria de la persecución por la cual el testimonio se da al mundo, y al mismo tiempo se destaca un acontecimiento muy importante que sucede después de la persecución de los dos testigos, que simbolizan también al pueblo de Dios que tiene la ley y los testimonios. Pero en el versículo número
17 del capítulo 11, dice, desde el 16 nos habla, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas, Apocalipsis 11, 16, delante de Dios en sus sillas se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Todopoderoso, que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran potencia y has reinado. Y se han airado las naciones, dice el verso 18, y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos, y para que sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeñitos, y a los grandes, para que destruyan a los que destruyen la tierra. Y entonces, paso siguiente, la palabra del Señor nos dice, precisamente, y sí, si quieres unas... Y el templo de Dios fue abierto, verso 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo, y fueron hechos relámpagos, voces, truenos y terremotos, y grande granizo. Indudablemente nosotros tenemos que entender que la historia y los movimientos que se hacen en el santuario celestial, para poder entenderlos tenemos que entender los movimientos del santuario terrenal. En el libro de Hebreos encontramos este movimiento tan importante, y que el centro del santuario, que es el trono de Dios, donde está la presencia del Señor, donde se manifiesta su poder, su autoridad, su soberanía, precisamente allí, dice el capítulo 9 de Hebreos y el verso número 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros ante la presencia de Dios, y no para ofrecerse muchas veces, dice el verso 25, asimismo como entró el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. Cristo entra por su propia sangre. De otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora una vez en la consumación de los siglos, para dessaciamiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que esperan para salvación. Esto es algo extraordinario y es algo maravilloso. Dios les bendiga a todos los que se están conectando. De esta manera, hermanos y amigos, queremos entender lo que dice Apocalipsis 11, el verso 19. Todo lo que sucedía en el santuario terrenal, nuevamente el Señor lo está haciendo en el santuario celestial. Y la palabra del Señor dice que el templo de Dios, el santuario, fue abierto en el cielo. Eso sucede precisamente cuando sucede en la séptima trompeta, donde se muestran los acontecimientos de que Dios da acceso a su pueblo, y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechos grandes voces en el cielo, el verso 15 de Apocalipsis 11, y fueron hechos grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y su Cristo, y reinará para siempre jamás. Y entonces el templo del Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en el templo, y fueron hechos relámpagos y voces y truenos, terremotos y grande granizo. Indudablemente nosotros tenemos que fijar nuestra mirada en el santuario celestial, puesto que estamos cerca de ver de cómo se destaca la obra se completa el plan de redención. Nosotros entendemos que la cruz de Cristo también viene representada en el santuario, que es el altar del sacrificio, se hizo en la cruz del Calvario. Luego el Señor oficia en el santuario terrenal, y lo vemos en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, cuando Juan lo ve que va caminando entre los 7 candeleros. Él dirige a todas las iglesias y los sellos. Pero después de esos acontecimientos, según el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, cuando se suelta el séptimo sello, la séptima trompeta, entonces
el templo es abierto en el cielo. Y la última fase de la historia del conflicto cósmico aquí en la tierra llega a su fin, y todo el mundo ve que tiene la oportunidad de estar ante Dios en el lugar santísimo. Curiosamente, quiero decirles que muchas denominaciones solamente predican de la cruz de Cristo, la cruz de Cristo, la cruz de Cristo, la cruz de Cristo, pero Cristo resucitó, ascendió al cielo y está pronto por venir en su segunda venida. Cristo está presto a venir, pero antes de que Él venga, está destacándose como el sumo sacerdote y está abriendo las puertas del santuario, del lugar santísimo, desde 1844, para que entonces todos tengamos acceso a Él y juzguemos con Él a los impíos. El santuario, que es uno de los pilares de la fe, del advenimiento de la fe de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El santuario como pilar doctrinal de la Iglesia es un pilar que es una base o fundamento sobre el cual se constituye algo. Debemos aferrarnos a los pilares firmes de nuestra fe, los principios de la verdad que que Dios nos ha revelado, son nuestro único fundamento seguro. Testimonios, tomo 2, la página 51. Es un fundamento seguro y es importante entender precisamente las lecciones del santuario, muy importantes. Nos dan la razón de nuestra existencia como iglesia. El santuario tenemos allí nuestra identidad como iglesia remanente, que depende de estos pilares fundamentales. La función de los pilares, que son 7 pilares de la fe adventista, consiste en fundamentar y guiar la interpretación de la Biblia y el entendimiento de su enseñanza. Conflicto de los Siglos, la página 476 nos dice: el asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio del desengaño en 1844. Reveló todo un sistema de verdades que formaban un conjunto armonioso y demostraban que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista. Nosotros tenemos que comprender precisamente que el estudio del santuario, que destaca en el libro de Levíticos, Éxodo y varios libros de la Biblia, y que se destaca en el libro de Apocalipsis, habla acerca de los eventos que suceden allí de acuerdo al plan que Dios dejó de salvación. El santuario es un estudio de manera ilustrada de lo que pasa en el cielo. Cristo entró ahora allí y conduce a su pueblo a través de su propia vida, su propia sangre. Los que recibieron la luz relativa al santuario y a la inmutabilidad de la ley de Dios se llenaron de alegría y admiración al ver la belleza y armonía del conjunto de verdad que fue revelado a sus inteligencias. Los pilares han sido atacados constantemente. Durante los últimos 50 años, miren lo que dice Mensajes Selectos, tomo 1, la página 246. Durante los últimos 50 años, toda suerte de herejías ha sido presentadas para dominarnos, para nublar nuestra mente acerca de las enseñanzas de la palabra, especialmente acerca de la ministración de Cristo en el santuario celestial. Mensajes de toda especie han sido presentados a los adventistas del séptimo día para ocupar el lugar de la verdad. Entonces es importante, amigos y hermanos, poder entender cómo el Señor está guiando a su pueblo en estos últimos días a través del santuario. Debemos usar los pilares para ver el sistema completo de verdad que vieron los pioneros. A medida que lo hagamos, redescubriremos la misión de la iglesia, el plan de Dios para nuestra vida, nuestro compromiso personal con Cristo y la Biblia. En 1844 destaca como un chasco, pero obviamente no fue un chasco, fue una prueba. Cuando el 22 de octubre de 1844 pasó Jesús y no vino, la felicidad se tornó en amargo chasco para miles de cristianos fieles, pero Dios estaba probando quiénes le eran fieles, quiénes vivirían por fe.
La fecha era correcta, pero el evento estaba equivocado. Cristo no vendría por segunda vez allí en 1844, el 22 de octubre, sino que pasaría del lugar santo al lugar santísimo. En el mundo había estado observando con la esperanza de que si el momento pasaba y Cristo no venía, toda la estructura del adventismo se desmoronaría. Hubo una crisis tremenda en ese momento. Pero si bien es cierto, muchos abandonaron su fe bajo la fuerte presión de la tentación, hubo algunos que permanecieron firmes. Algunos pioneros de la iglesia adventista del séptimo día se aferraron al ayuno, a la oración y a las lágrimas, esperando la promesa y la respuesta de un Salvador. No podían ellos descubrir ningún error en su cálculo de los periodos proféticos. Sus opositores más capaces no habían logrado que depusieran su actitud. A decir verdad, había habido una falla en relación con el acontecimiento esperado, pero ni siquiera eso podía sacudir la fe en la palabra de Dios. El Señor no abandonó a su pueblo. Su espíritu siguió acompañándolo a los que no negaron temerariamente la luz que habían recibido ni atacaron el movimiento adventista. El apóstol Pablo dirigía su mirada a través de las edades, descubrió palabras de ánimo y advertencia para los fieles expectantes, probados en esa hora de crisis. La palabra del Señor, entonces el apóstol Pablo nos dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecha la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Debemos ser pacientes, como en la segunda venida, también para ese evento hubo que tener paciencia y perseverancia, porque la palabra del Señor nos dice en Hebreos 10, 35 al 39, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino que de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos 10, 35. Entonces el Señor Jesucristo dijo: tengan ánimo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y todas las cartas de los apóstoles, Santiago, Pedro, el apóstol Pablo, las cartas siempre dan palabras alentadoras de perseverancia, de constancia y de paciencia, pero la promesa del Señor nunca fallará. Su única conducta segura consistía en conservar la luz que ya había recibido de Dios, aferrarse firmemente a sus promesas y seguir escudriñando las Escrituras y esperar velar pacientemente para recibir más luz. El pasaje que sobre todos los demás había sido el fundamento y columna de la fe adventista es esta declaración: hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario sería purificado, Daniel 8:14. Esas habían sido las palabras familiares para todos los creyentes en la pronta venida del Señor. Miles de labios repitieron gozosamente esta profecía como si fuera el santo y seña de su fe. Todos creían que de los acontecimientos predichos por ella dependían sus más brillantes expectativas y sus esperanzas más acariciadas. Se demostró ya que esos días proféticos terminaron y terminarían en el otoño de 1844. En concordancia con el resto del mundo cristiano, los adventistas sostenían entonces que la tierra, o a lo menos una porción de ella, era el santuario, y que la purificación del santuario era la tierra por medio de los fuegos del gran juicio final. Creían que eso ocurriría en ocasión de la segunda venida de Cristo, y de allí la conclusión de que Jesús volvería a la tierra en 1844, pero el tiempo señalado llegó y el Señor no apareció. Los creyentes sabían que la palabra de Dios no podía fallar. Su interpretación de la profecía debía estar equivocada, pero ¿cuál era el error? Muchos cortaron temerariamente el nudo de la dificultad, negando que los 2300 tardes y mañanas terminaron en 1844. Ninguna razón se podía dar para asumir esa actitud, excepto que Cristo no había venido en el momento cuando se le esperaba. Argumentaron que si los días proféticos hubieran terminado en 1844, Cristo habría venido para limpiar el santuario mediante la purificación de la tierra con fuego, y puesto que no había venido, los días no podían haber terminado. Aunque la mayor parte de los adventistas abandonó sus antiguos cálculos
de los periodos proféticos, por lo tanto negó la validez del movimiento que se basa en ellos, unos pocos no estuvieron dispuestos a renunciar a puntos de fe y una experiencia que tenían el apoyo de las Escrituras y el testimonio especial del Espíritu de Dios. Creían que habían adoptado sanos principios de interpretación y de sus estudios de las Escrituras y que era su deber aferrarse firmemente a las verdades que ya habían obtenido y continuar en el mismo plan de investigación bíblica. El Espíritu Santo conducía toda esta prueba y hubo un grupo especial que se mantuvo firme y fiel hasta el cumplimiento profético. Con fervientes oraciones revisan sus convicciones y estudian las Escrituras para descubrir su error. Como no encontraron error alguno en su explicación de los periodos proféticos, se decidieron a examinar más cuidadosamente el tema del santuario. Interesante. Al investigar descubrieron que el santuario terrenal construido por Moisés por orden de Dios de acuerdo con el modelo que le mostró en el monte era un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que sus dos lugares santos eran figuras de las cosas celestiales que Cristo nuestro gran sumo sacerdote es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. No entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos 9:9, 23, 8:2 y 9:24. Entonces, la purificación del santuario tenía que ver con una parte importante del periodo de juicio, el día de la expiación que se realizaba una vez al año en el santuario terrenal. Eso sucedía. Os amonesto, dice la sierva del Señor, no coloquéis vuestra influencia contra los mandamientos de Dios. Esa ley es tal como Jehová la escribió en el templo del cielo. El hombre puede hollar su copia terrenal, pero el original se conserva en el arca de Dios en el cielo, y sobre la cubierta de esa arca, precisamente encima de esa ley, está el propiciatorio. Jesús está allí mismo delante de esa arca para mediar por el hombre. ¡Qué maravilloso! El santuario que está en el cielo, en el cual oficia Jesús en nuestro favor, es el gran original del cual el santuario construido por Moisés era una copia. Y el arca que contenía la ley de Dios y el altar del incienso y otros instrumentos de servicio que encontramos en el santuario terrenal tenían su contraparte en el santuario celestial. Así como el santuario terrenal tenía dos compartimientos o dos departamentos, el lugar santo y el lugar santísimo, también hay dos lugares santos en el santuario celestial. La santa visión se le permitió al apóstol Juan entrar en el cielo y allí vio el candelabro y el altar del incienso y el templo de Dios fue abierto y vio el arca de su pacto. Apocalipsis 4, 5, 8, 3 y 11, 19. En el libro de Apocalipsis se destaca precisamente el oficio del santuario celestial donde el Señor Jesucristo está interviniendo y que entonces lo que pasó aquí en la tierra Él lo revela de manera poderosa porque el original de las cosas que pasaron está allí. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo, y fueron hechos relámpagos, voces, truenos y terremotos, y grande granizo. Apocalipsis 11, 19. Los que estaban buscando la verdad encontraron pruebas irrefutables de la existencia de un santuario en el cielo. Moisés hizo el santuario terrenal de acuerdo con el modelo que se le mostró. Pablo declaró que ese modelo es el verdadero santuario que está en el cielo, Hebreos 8, 2 y 5. Y Juan da testimonio de lo que vio en el cielo. ¡Qué privilegio para Juan! Cuando terminaron los 2300 días, tardes y mañanas, o 2300 años, en 1844, por muchos siglos no había habido santuario en la tierra, por lo tanto el santuario de los cielos es el que se debe haber sido mencionado en la declaración hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario sería purificado, porque en la tierra ya no había. El año 31 el Señor Jesucristo dijo que no quedaría piedra sobre piedra sin que todo eso fuese derribado, y en el año 70 terminó el templo y no se dio una orden de reconstruirlo, porque ahora teníamos un verdadero templo en el santuario celestial.
Pero ¿cómo necesita purificación el santuario celestial? ¿De qué manera? Al volver a las Escrituras, los estudiosos de la profecía descubrieron que esa purificación no se refería a impurezas materiales, puesto que se lo debía hacer con sangre y por consiguiente debía ser una purificación del pecado. Así el apóstol fue pues necesario, dice él en Hebreos 9:23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así con la sangre de animales, pero las cosas terrenales, con la sangre de animales, pero las cosas celestiales mismas con mejor sacrificio de estos, la misma preciosa sangre de Cristo. Hebreos 9:23. Para saber más acerca de la purificación señalada por la profecía, era necesario comprender el ministerio que se llevaba a cabo en el santuario celestial. Esto se podía lograr solo estudiando el ministerio que se realizaba en el santuario terrenal. Pues Pablo declara que los sacerdotes que oficiaban allí servían a lo que era figura y sombra de las cosas celestiales, Hebreos 8:5. La purificación del santuario, así como los pecados del pueblo, eran transferidos antiguamente en forma figurada al santuario terrenal, por medio de la sangre de la ofrenda por el pecado. Así nuestros pecados son de hecho transferidos al santuario celestial por medio de la sangre de Cristo Jesús. Así como la purificación típica del santuario terrenal se llevaba a cabo mediante la remoción de los pecados que habían contaminado, así la limpieza real del santuario celestial se cumplirá mediante la remoción de los pecados que están registrados allí. Esto requiere un examen de los libros de registros que están mencionados en el Apocalipsis para determinar quiénes, por medio del arrepentimiento del pecado y la fe en Cristo, están en condiciones de recibir los beneficios de su expiación. La purificación del santuario, por lo tanto, implica un juicio investigador, y es en el juicio en que estamos y empezó en 1844, 22 de octubre. Esta obra debe realizarse antes de la venida de Cristo nuestro, para redimir a su pueblo, porque cuando Él venga traerá su galardón con Él para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. Así los que siguieron la luz de la palabra profética vieron que en vez de venir a la tierra al término de los 2300 días en 1844, Cristo había entrado en el lugar santísimo del santuario celestial, a la presencia de Dios, que para realizar la obra final de la expiación preparatoria para su venida. Cuando Cristo entró en el lugar santísimo, el 22 de octubre de 1844, del santuario celestial, para realizar la obra final de la expiación, encomendó a sus siervos el último mensaje de misericordia que habría de darse al mundo. Esa es la advertencia del tercer ángel de Apocalipsis 14. Entonces aquí suceden cosas muy importantes, hermanos. Cristo entra al lugar santísimo, al segundo departamento, y sucede que el pueblo de Dios que está aquí en la tierra tenía que proclamar y levantar su voz como trompeta para advertir al mundo el juicio que venía. Todo esto sucede después que inicia el fin del tiempo del fin, después de 1798. Todo esto ocurre después de 1844. De paso, lo que ocurre en 1844, cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, destaca una purificación también del pueblo de Dios. Porque todos, cuando escucharon que Cristo venía por segunda vez el 22 de octubre de 1844, dejaron sus pertenencias, sus cosechas, sus familias, sus denominaciones, sus religiones y etcétera. Pero cuando vieron que no vino el Señor Jesucristo, entonces para ellos hubo un chasco y pensaron que fue un fracaso. Hay tres chascos, de los cuales estamos hablando del segundo. El primer chasco fue como los apóstoles pensaron que Cristo ya no resucitaría y que en la cruz del Calvario se había acabado todo. ¿Cuántas predicaciones hoy en distintas denominaciones solamente predican de la cruz, de la cruz, de la cruz, de la cruz, y se olvidan de que hay un oficio especial en el lugar santísimo del santuario celestial? Y pasa algo muy importante que lo vamos a ir destacando poco a poco en esta presentación. Algo muy importante, hermanos y amigos que nos escuchan, es que el pueblo especial de Dios está descrito en el libro de Apocalipsis
en varios capítulos y menciona una característica, una cualidad importante de la verdadera iglesia y del verdadero pueblo de Dios. ¿Quiénes son? Los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Eso qué significa? Que si el Señor Jesucristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, abrió el camino, fue abierta la puerta en el templo y fue visto el arca del pacto del Señor, entonces tenemos acceso ya al lugar santísimo con Cristo. Pero muchos pensaron que era un fracaso el 22 de octubre de 1844 y salieron del mensaje, de aquel mensaje que tenía que ver con la hora del juicio, tenía que ver con la purificación del santuario. Y entonces regresaron a sus denominaciones fracasados, tristes, preocupados y frustrados, porque no entendieron que no era un chasco. Dios está purificando aquellos corazones que le obedecen y lo siguen por fe. Hubo un grupo pequeño que no se fue, que se destacó como los pioneros de este movimiento adventista y que lloraron día y noche, estudiando y reestudiando las cosas como se las había presentado el Señor, y confirmaron que no había error alguno en esa fecha. El único error que había es que se habían equivocado de evento. No era la segunda venida de Cristo, sino el inicio del juicio preadvenimiento en la purificación del santuario, que tiene que ver con el día de expiación como se hacía en el santuario terrenal. Y entonces los pioneros, que eran pocos, oraron, ayunaron y esperaron la respuesta de Dios, como tiene que pasar en estos días. Entonces, amigos y hermanos, los que se quedaron con el estudio del santuario fueron los adventistas del séptimo día. Aquellos que destacan como humildes y fieles investigadores de la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Dios purifica a su pueblo, a su iglesia y a todos los que se quedaron en el lugar santo. Fíjense bien, aún reconocían parte de ese mensaje, pero rechazaron el mensaje siguiente del tercer ángel y entonces fueron llamados nominales. Y el libro Primeros Escritos menciona que los que pasaron con Cristo al lugar santísimo tienen las verdades que hasta hoy se predican como los 7 pilares de la fe, de los hitos del tiempo del fin y los 7 pilares de la fe adventista. Pero los que no quisieron pasar se estancaron y se frustraron y pensaron que era un chasco, fueron desechados y fueron puestos a un lado y se regresaron a sus denominaciones y fueron parte de los enemigos que atacaron mucho al movimiento al inicio, en sus inicios. Después de esta proclamación, el profeta ve al Hijo del Hombre que viene en gloria. Después de 1844, viene en gloria para cegar la mies de la tierra. Viene la cosecha. Tal como fue predicado en las Escrituras, el ministerio de Cristo en el lugar santísimo comenzó al final de los días proféticos en 1844. A ese momento se aplican las palabras del revelador. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Apocalipsis 11:19. El arca del testamento de Dios está en el segundo compartimiento del santuario. Cuando Cristo entró allí para oficiar en favor de los pecadores en el templo interior, fue abierto y el arca de Dios quedó a la vista. Y quedó a la vista de aquellos que siguieron al Cordero por donde quiera que va. Aquellos que se manifiestan como fieles seguidores del Señor Jesucristo. Ya está bien. La majestad y el poder de Dios fueron revelados. Quienes por la fe contemplaban al Salvador mientras llevaba a cabo su obra de intercesión. Cuando la estela de la gloria llenaba el templo, una luz procedente del lugar santísimo se esparció sobre el pueblo que aguardaba en la tierra. Habían seguido por fe a su sumo sacerdote desde su lugar santo hasta el lugar santísimo y lo vieron invocando su sangre para suplicar ante el arca de Dios. Dentro de esa arca sagrada está la ley de Dios, de los 10 mandamientos, que fue promulgada por el Señor el Señor mismo entre los truenos del Sinaí, y fue escrita con su propio dedo en tablas de piedra. Ni un solo mandamiento ha sido anulado, ni una jota ni un tilde ha sido cambiados. Noten algo muy interesante, lo mismo que pasó en el Sinaí, en la presentación de las tablas de la ley de Dios, es lo mismo que sucedió. Hubo truenos, relámpagos,
y un movimiento de tierra cuando Dios se manifiesta y presenta nuevamente su santa ley para recordarle al mundo que después del periodo de tinieblas de 1260 años, el Señor destaca su verdad e ilumina la tierra con su gloria para reconocer el carácter de Dios a través de su santa ley. Pero qué triste situación, amigos y hermanos que nos escuchan, que muchas denominaciones y el 98% del mundo cristiano rechaza estas tablas de la ley. Menosprecia la ley de Dios y no se dan cuenta que se ponen del lado de Satanás, porque Satanás no quiere nada con los mandamientos de Dios, no quiere nada con la ley de Dios, y entonces empiezan a vociferar a través del espiritismo. Dicen: no, es que esta ley era de Moisés, no, es que esta ley era para los judíos, no, que esa es la ley mosaica, que ese es el antiguo pacto, ya estamos en el nuevo pacto, y ni siquiera entienden lo que dicen. La ley que fue clavada en la cruz del Calvario fue la ley de las ceremonias, de los ritos y ordenanzas, cuya ley también está allí en el lugar santísimo, estaba en el santuario terrenal, pero esa la escribió Moisés. Esa la escribió Moisés. Esa ley de ordenanzas, de ritos que representaban la muerte de Cristo, donde se tenía que matar a un cordero y derramar la sangre, esa quedó clavada en la cruz, porque después de que Cristo murió, que representaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue suficiente su muerte para cubrir y limpiar los pecados de todos. Entonces ya el mismo sacerdote, quien iba a hacer el sacrificio de la tarde, a las 3 de la tarde, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, allá en el templo estaba el sacerdote, y en ese momento el velo del templo se parte en dos de arriba a abajo, y el Cordero sale huyendo. Ya no pudo morir, porque Cristo ya, el original, el que representaba todo lo de las figuras del Antiguo Testamento, había muerto, y muchos no han comprendido esta parte y siguen menospreciando la santa ley de Dios. Entonces Dios nos dio los oráculos a los adventistas, nos dio las arcas de salvación, puso en nuestras manos la responsabilidad de estas verdades, de tal manera que tenemos que ser responsables. Y tenemos que entender que tenemos en nuestras manos algo tan especial, delicado, que no podemos juguetear, ni manosear, ni menospreciar. La ley de Dios está vigente y debe presentarse en toda su extensión, no como una ley pesada, no como mandamientos inguardables, no, sino como el carácter de Dios que debe reflejarse en nuestra vida en obediencia a esos mandamientos por amor a Cristo Jesús y con su poder. La gente lo explica mal y lo entiende mal. Cuando el Altísimo dio a Moisés la copia de su ley, conservó el gran original en el santuario de arriba, y al examinar sus santos preceptos, los buscadores de la verdad encontraron en el mismo seno del Decálogo el cuarto mandamiento, tal como fue proclamado en el principio. No solamente encontraron los 10 mandamientos, sino que encontraron algo más que se había desfigurado y se había ocultado por más de 1260 años. Y encontraron el cuarto mandamiento en el seno del Decálogo, el cuarto mandamiento. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ello hay, y descansó el séptimo día, sábado. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Éxodo 28 al 11. Esto es algo muy importante que como cristianos, toda la denominación debe reestudiar para comprender la misión que se nos ha dado para este tiempo del fin. El Espíritu de Dios impresionó los corazones de esos estudiosos de su palabra. Se convencieron entonces de que habían transgredido por ignorancia el cuarto mandamiento al no tomar en cuenta el día de descanso por el Creador, y entonces hicieron una reforma acerca del día de reposo. Ellos eran dominicales, pero al encontrar la visión de lo que sucedió en 1844, cuando se abre el templo de Dios y fue vista el arca de su pacto y su santa ley, encontraron que habían fallado a uno de los mandamientos donde se identifica a Dios como Creador
creador de los cielos y la tierra, e identifica a sus hijos como los que fueron creados. Comenzaron a examinar las razones por las cuales observaban el primer día de la semana en vez del día que Dios había santificado. Por muchos años se había guardado el domingo desde los tiempos de Constantino, quien hizo alianzas con el cristianismo católico romano para poder cambiar el sábado al domingo, y así crecieron las generaciones cristianas engañadas por los cambios geopolíticos y humanos antibíblicos, de tal manera que desfiguraron el carácter de Dios, y al dejar el sábado todas las culturas y las denominaciones empezaron a meter otros dioses que no tenían nada que ver con el único y verdadero Dios. No pudieron encontrar evidencias en las escrituras de que el cuarto mandamiento hubiese sido abolido o cambiado, o de que el sábado hubiese sido cambiado. No había evidencias. La bendición que había santificado en un principio el séptimo día nunca había sido eliminada. Habían estado tratando honestamente de conocer la verdad de Dios, y ahora, al comprender que eran transgresores de la ley, el pesar llenó sus corazones. Inmediatamente pusieron en evidencia su lealtad a Dios, guardando su santo sábado, el sello del Dios biblio, del Dios vivo. Ezequiel 20:20, Ezequiel 20:12, Isaías 56. Muchos tenaces fueron los esfuerzos que se hicieron para derribar su fe. Nadie podía dejar de ver que si el santuario terrenal era figura o modelo del celestial, la ley depositada en el arca en la tierra era una exacta transcripción de la ley que se encontraba en el arca en el cielo. Y que la aceptación de la verdad concerniente al santuario celestial implicaba un reconocimiento de los requisitos de la ley de Dios y la obligación de guardar el sábado del cuarto mandamiento. Los que habían aceptado la luz relativa a la mediación de Cristo y la perpetuidad de la ley de Dios descubrieron que esas eran las verdades presentadas en el tercer mensaje. El ángel declara: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Es parte importante del mensaje del tercer ángel, algo que destaca precisamente como el mensaje para nuestros días. Esta declaración está precedida por un solemne y temible advertencia: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Apocalipsis 14:9-10. Es una de las últimas amonestaciones, y que estamos destacando desde cuando el Señor presentó esta verdad al mundo que estaba en tinieblas, que estaba perdido y que había sido engañado por más de 1260 años por el hombre de pecado, el hijo de perdición, por el obispo de Roma, por Roma papal, que fue una Roma violenta, tiránica, y que desfiguró la imagen de Dios, desfiguró la palabra de Dios y tiró los mandamientos a un lado y los cambió. Se necesitaba una interpretación de los símbolos empleados aquí para poder comprender el mensaje. ¿Qué representan la bestia y la imagen y la marca? Nuevamente los que estaban buscando la verdad volvieron al estudio de las profecías. La bestia y su imagen, que destacan en Apocalipsis 14, 9 y 10. Esa primera bestia representaba la iglesia romana, una organización eclesiástica investida de poder civil con autoridad para castigar a los disidentes. La imagen de la bestia representa otra organización religiosa investida de poderes similares también, y que se destaca en los Estados Unidos. La formación de esa imagen es obra de la bestia, cuyo pacífico surgimiento y disposición aparentemente bondadosa hacen de ella un notable símbolo de los Estados Unidos de América, un país protestante. Y Satanás es tan astuto que primero usó el catolicismo romano, el Vaticano, luego usa los Estados Unidos, pero los Estados Unidos presentan su imagen religiosa también a través del protestantismo apóstata, quienes siguen los pasos de la ramera, los pasos de la bestia, quienes menosprecian la ley de Dios y cambian el sábado al domingo. Esta es la imagen de la bestia, que se presenta de esa manera. Aquí se puede encontrar una imagen del papado, cuando las iglesias de nuestro país, al unirse en puntos
de fe que les son comunes influyan sobre el Estado para que imponga sus decretos y apoye sus instituciones, entonces los Estados Unidos, país protestante, habrá formado la imagen de la jerarquía romana. Todas estas cosas son interesantes, puesto que hemos visto paso a paso cómo los movimientos políticos religiosos se han dado en los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos actualmente, en su campaña política hace 4 años, él dijo que le daría poder político a la iglesia. Evidentemente le dio más poder y ahora hacen cultos en la Casa Blanca, hacen oraciones, pero Satanás es tan astuto que está usando estas cosas buenas para poder hacer cambios humanos y cambios materiales. Y mucha gente está siendo engañada y no se dan cuenta que nosotros tenemos que aprender a vivir bajo un así dice Jehová, no lo que diga el hombre. Y hay un engaño tremendo. La imagen de la bestia es formada en los Estados Unidos con la misma religiosidad del protestantismo que en la Biblia se destaca y en la profecía como la apostasía, porque ellos menosprecian también la ley de Dios. Ellos también están menospreciando la ley de Dios. Entonces los Estados Unidos, país protestante, habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Entonces la verdadera iglesia será objeto de persecución, como lo fue el antiguo pueblo de Dios. Los que se aferren a los principios de Dios, los que se aferren aún así dice Jehová, los que se aferren a solamente la Biblia y los testimonios, serán desconocidos, porque las cosas irán cambiando. La segunda bestia que destaca Apocalipsis 3 es una bestia que sale de la tierra, tiene cuernos de cordero, pero habla como dragón. Eso significa que la libertad y el republicanismo destacan a Estados Unidos como dos fuerzas importantes, la democracia y lo republicano, pero cuando en sus palacios legislativos abren la boca, denigran los principios y la palabra de Dios, y entonces confunden al pueblo y cambian las leyes, y leyes que estarán en contra de la misma ley de Dios. La bestia con cuernos de cordero ordena que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o nombre de la bestia o número de su nombre. Apocalipsis 13, 16 y 17. Esta es la marca de la cual el tercer ángel pronuncia su advertencia. Es la marca de la primera bestia, o sea, el papado. Por lo tanto, hay que buscarla entre las características distintivas de ese poder. Si esta es una imagen de la bestia, si esta es una marca de la bestia, tenemos que volver atrás. La imagen se forma en Estados Unidos. La segunda bestia le da poder a la religión en su país, y entonces hay una unión entre los poderes políticos religiosos, pero la orden viene desde la primera bestia, que representa al obispo de Roma, Roma religiosa, Roma papal. Y entonces, para poder entender la marca de la primera bestia, o sea, el papado, tienen que buscarse entre las características que la distinguen a ese poder. El profeta Daniel declaró que la iglesia romana, simbolizada por el cuerno pequeño, pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Daniel 7:25, fíjense bien, ya ese cuerno pequeño ya intentaría y trataría, pero entendamos bien las palabras que menciona aquí la escritura en Daniel 7:25, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. No podrá cambiarlos porque Dios no cambia y es su carácter la ley de Dios, pero sí pensará en hacerlo, y a muchos se engañarán, porque para poder cambiar algo tenemos que pedir la autorización de su dueño. Nadie puede cambiar a Dios, ni al jefe, ni al director, ni al quien está al frente de una empresa o liderazgo. No se puede. ¿Sí? Y para los cambios que tienen que hacerse, si hubiera necesidad, tienen que hacerse de acuerdo a los principios o parámetros y las leyes establecidas. Dios no cambia. Eclesiastés 3:14 destaca precisamente: he entendido que todo lo que Dios hace no cambia, porque Él no muda y lo tiene por perpetuidad. Y la ley de Dios es perpetua, es eterna, es santa, es buena, es limpia. Todo lo que significa la ley de Dios tiene el carácter de Dios, así que la ley de Dios es el carácter de Dios y no podemos menospreciarlo. Amigos y hermanos de otras denominaciones que escuchan, no estamos atacando a ninguna denominación. Oramos y respetamos a todos nuestros amigos y vecinos que son cristianos aún de otra denominación, pero es importante que estudien
lo necesario para poder entender cómo está trabajando el enemigo en el tiempo del fin y que se destaca muchas cosas falsas antibíblicas. Mientras Pablo lo presenta a este cuerno pequeño que pensaría en cambiar los tiempos, y Daniel, Pablo lo presenta por medio del hombre de pecado, segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4, que habría de exaltarse por encima del Señor. Y entonces el Señor vendría después de esa gran apostasía. Solo el cambiar la ley de Dios podía el papado exaltarse por encima del Altísimo. Porque el dragón, según Apocalipsis 12, 3, con su cola arrastraría la tercera parte de las estrellas del cielo. Y precisamente Satanás eso hizo en el cielo y atacó el santuario de Dios, según Apocalipsis también, Apocalipsis 13. Solo así, cambiando la ley de Dios, podía el papado exaltarse por encima del Altísimo. Todo el que a sabiendas se sometiera a la ley cambiada estaría rindiendo supremo honor al poder que llevó a cabo el cambio. El cuarto mandamiento que Roma ha tratado de poner a un lado es el único precepto del decálogo que señala a Dios como creador de los cielos y la tierra y por tanto distingue al verdadero Dios de los dioses falsos. El sábado fue instituido para conmemorar la obra de la creación y dirigir las mentes de los hombres al Dios vivo verdadero, su poder creador. Se menciona a lo largo de las Escrituras como prueba de que Dios de Israel es superior a las deidades paganas. Si siempre se hubiera guardado el sábado, los pensamientos y los efectos del hombre se hubieran dirigido a su Hacedor como objeto de reverencia y adoración, y nunca habría existido ni un idólatra, ni un ateo, ni un infiel. El sábado es tan importante por la fidelidad y la identidad que se tiene con el poder creador de Dios y su amor, pero como muchos han dejado esto, han caído en idolatría, han caído en el ateísmo y en la infidelidad. ¿Por qué muchas culturas tienen muchos dioses? ¿Por qué muchas denominaciones como el catolicismo romano tiene mucho paganismo y tiene más de 365 santos que se le adora una vez y se le hace culto todos los días del año? Se le hace culto. Entonces, aquí destaca algo muy importante que nos ayude a entender la terrible confusión de que existe en el mundo y las diversas creencias que denigran el carácter de Dios manifestado en su santa ley. Esta institución que señala a Dios como el creador es una señal que su legítima autoridad sobre los seres que Él creó es su legítima autoridad. El traslado del día del reposo sábado al domingo es la señal opuesta, es la señal, la marca de la autoridad de la Iglesia romana. Los que cuando comprendan los requerimientos del cuarto mandamiento decidan observar el falso día de reposo en lugar del verdadero, están de esa manera rindiendo homenaje al único poder que lo autoriza. El domingo es la marca de la bestia, es la marca de la autoridad papal, la marca de la Iglesia Católica, quien ha cambiado el sábado al domingo, y entonces todos los que hacen ese tipo de cambio se tienen que alinear y tienen que ser respaldados precisamente por una autoridad falsa que no tiene nada que ver con Dios. Un solemne mensaje. Las más temibles amenazas jamás dirigidas a los mortales está contenida en el mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel, si lo revisa usted con todo detalle, encuentra que según las profecías de eventos de los últimos días, señala el linaje de Juárez que este es el último mensaje de misericordia al mundo. Después de este mensaje, Cristo aparece por segunda vez. Por esa razón tenemos que entender que este mensaje es duro, no es fácil. Este mensaje separa a los que tienen el sello de Dios, a los que tienen el sello de Dios y la marca de la bestia. El trigo y la cizaña serán separados, ya están siendo separados, y se destaca que Dios coloca al trigo en su granero y la cizaña está siendo puesta en el fuego. Debe ser un pecado terrible que acarrea la ira de Dios sin mezcla de misericordia aquellos que rechazan el mensaje del tercer ángel. No se debe dejar en tinieblas a los hombres con respecto a este importante asunto. Y este es un mensaje de hoy muy urgente, y ahora más que nunca son destacables.
Este es el último mensaje de misericordia. Y el santuario celestial nos habla que estamos en ese momento donde se está llevando a cabo el juicio preadvenimiento. No se debe dejar en tinieblas a los hombres con respecto a este importante asunto, ya que el mensaje del tercer ángel, amigos y hermanos que nos escuchan, se destaca como no recibir la marca de la bestia, el falso día de reposo, reafirmarnos en el sello de Dios el sábado, el séptimo día, proclamar que Cristo es nuestro Salvador y que interviene en el santuario celestial por nosotros, la justificación por la fe. Y al mismo tiempo se destaca que nosotros somos un santuario que debe estar purificado, y se nos da también en ese momento la forma de cómo Dios también limpia nuestro cuerpo. La amonestación contra el tal pecado debe darse al mundo antes de la caída de los juicios de Dios, para que todos sepan por qué se los inflige y tengan la oportunidad de escapar de ellos. En el transcurso de esa gran controversia se desarrollan dos clases de personas distintas y opuestas. Una adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca y por tanto acarrean sobre sí mismas los terribles juicios anunciados por el tercer ángel. La otra, enmarcado contraste con el mundo, guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 9 al 12, y este es el sello de Dios. Entonces, estas fueron las trascendentales verdades que se abrieron ante los ojos de los que recibieron el mensaje del tercer ángel. Al recapitular su experiencia desde la primera proclamación del segundo advenimiento hasta que pasó el momento esperado de 1844, descubrieron la explicación de su desilusión y la esperanza y el gozo animaron nuevamente sus corazones. La luz del santuario iluminó el pasado, el presente y el futuro, y comprendieron que Dios los había conducido mediante su infalible providencia. Entonces, con nuevo ánimo y con fe más firme, se unieron para proclamar el mensaje del tercer ángel. Y allí destaca los primeros, segundo y tercer mensajes, que son los mensajes finales para este tiempo en nuestros días. Desde 1844, en cumplimiento de la profecía contenida en ese mensaje, la atención del mundo ha sido atraída al verdadero día de reposo, sábado, y un número creciente de esta está volviendo a la observancia del día santo de Dios. Vi un grupo que se mantenía en pie, en guardia y en posición firme, sin apoyar a los que querían turbar la definida fe del cuerpo de Cristo. Dios los consideró con aprobación y se me mostraron 3 peldaños, los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero. Mi ángel acompañante dijo: ay de aquel que mueva una porción o sacuda un alfiler de estos mensajes. La correcta comprensión de ellos es de vital importancia. El destino de las almas depende de cómo sean recibidos. Nuevamente se me llamó la atención en los mensajes y vi cuánto le había costado al pueblo de Dios obtener esta experiencia. Lo logró por medio de mucho sufrimiento y duro conflicto. Dios los condujo paso a paso hasta que los puso sobre una plataforma firme e inconmovible. Ahora yo quiero explicarles algo muy importante. Ahorita les explico. Vi que algunos se acercaban a la plataforma para examinar su fundamento. Algunos con regocijo subieron inmediatamente. Otros comenzaron a encontrarle fallas. Querían que se les introdujera mejoras para perfeccionar la plataforma y lograr que la gente fuera mucho más feliz. La experiencia de los judíos se repite. Se me señaló la proclamación del primer advenimiento de Cristo. Juan fue enviado con el espíritu y el poder de Elías para que preparara el camino de Jesús. Los que rechazaron el testimonio de Juan no fueron beneficiados por las enseñanzas del Señor. Su oposición al mensaje que anunciaba su venida los ubicó donde no podían recibir fácilmente las evidencias más concluyentes de que él era el Mesías. Satanás indujo a los que rechazaron el mensaje de Juan a que avanzaran aún más, es a saber, que rechazasen y crucificasen a Cristo. Al hacerlo,
se sintieron donde no pudieron recibir, se situaron donde no pudieron recibir la bendición del Pentecostés, que les habría enseñado el camino del santuario celestial. El rasgamiento del velo del templo demostró que los sacrificios y los ritos judaicos ya no serían aceptados. El gran sacrificio ya había sido ofrecido y aceptado, y el Espíritu Santo que descendió el día del Pentecostés apartó la atención de los discípulos del santuario terrenal para dirigirla al celestial, donde Jesús entró por medio de su propia sangre para derramar sobre sus discípulos los beneficios de la expiación. Cuán importantes son todas estas cosas. Todo esto es muy valioso y todo adventista debe saber y confirmar precisamente esta gran enseñanza. Pero los judíos fueron abandonados en medio de las tinieblas más completas. Perdieron toda luz que podría haber tenido acerca del plan de salvación y siguieron confiando en sus inútiles sacrificios y ofrendas. El santuario celestial había reemplazado al terrenal y ellos no lo sabían. Pero ellos no se dieron cuenta del cambio, por lo tanto no podían beneficiarse con la mediación de Cristo en el lugar santo y quedaron fuera, totalmente fuera. Y eso es muy triste. Todos los que rechacen lo que contiene el santuario, el lugar santísimo, lo que contiene allí, que es el arca del pacto, que es el juicio, la soberanía de Dios, que es las tablas de la ley de Dios, la vara de Aarón que floreció, y el maná escondido, contienen el mensaje final para este mundo. Muchos consideran con horror la conducta seguida por los judíos al rechazar a Cristo y crucificarlo, y cuando leen la historia del trato vergonzoso que recibió, creen que lo aman y que no lo habrían negado como Pedro ni lo habrían crucificado como los judíos. Pero Dios, que lee los corazones de todos, probó el amor de Jesús que ellos profesaban tener. Todo el cielo observó con el más profundo interés la recepción que se dio a los mensajes del primer ángel, pero muchos de los que profesaban amar al Señor y que derramaban lágrimas al leer la historia de la cruz, se burlaron de las buenas nuevas de su venida. En vez de recibir el mensaje con alegría, afirmaron que era un engaño. Aborrecieron a los que amaban su aparición y los expulsaron de las iglesias. Los que rechazaron el primer mensaje no se pudieron beneficiar con el segundo, tampoco pudieron beneficiarse con el clamor de medianoche que habría de prepararlos para entrar con Jesús por la fe en el lugar santísimo del santuario celestial. La historia se repite y les recuerdo, son 3 chascos. El primero fue de los apóstoles que olvidaron que Cristo resucitaría. El segundo chasco es de 1844, cuando la gente misma aborreció a aquellos que pasaron con Cristo del lugar santo al lugar santísimo. No entendieron que era un mensaje para este tiempo y para el tiempo del fin. Pero hay un tercer chasco. Precisamente aquellos que siguen sin entender y que se burlan del mensaje del tercer ángel, que menosprecian a los grupos independientes por no ser parte de una organización, por no ser parte del Sanedrín, cuando Cristo mismo no estaba con el Sanedrín, estaba con un grupo aparte independiente. Y la consulta y la pregunta de mucha gente, ¿y quiénes son esos grupos? Son grupos disidentes sin darse cuenta que seguimos el ejemplo y el método de Cristo Jesús, porque Cristo fue el primer disidente. Y así lo reconocieron las autoridades eclesiásticas, así lo menospreciaron, lo entregaron, se burlaron y lo crucificaron, y no se dieron cuenta que estaban crucificando la verdad para su salvación. Lo mismo sucede en este tiempo. ¿Cuántas personas menosprecian la ley de Dios, que es el carácter de Dios, y que en Cristo Jesús y en obediencia y amor a Él se puede observar, se puede cumplir con doctrina de demonios, con los 10 mandamientos? Y exactamente, le llaman doctrinas de demonios, les llaman disidentes, les llaman fanáticos, les llaman reformistas. Hermanos, de ninguna manera, y no tenga miedo. Nosotros somos adventistas del séptimo día, de los que estamos volviendo a las sendas antiguas, a la obediencia a los mandamientos de Dios, a lo que destaca, lo que Cristo tiene, y entramos con Él al lugar santísimo, la reforma pro salud, la justificación por la fe, el santo sábado, y denunciar la marca de la bestia para que no se reciba. Este es el mensaje final. Y entonces, terribles cosas
Todo el cielo observó con el más profundo interés la recepción que dio el mensaje, que se dio al mensaje del primer ángel. Pero muchos de los que profesaban amar al Señor y que derramaban lágrimas al leer la historia de la cruz, porque era eso es lo que pasa actualmente, que lo dije al principio, solamente se quedan en la cruz y derraman lágrimas. Se burlan de las buenas nuevas de su venida y del mensaje del tercer ángel. En vez de recibir el mensaje con alegría, afirman que era un engaño. Aborrecieron a los que amaban su aparición y los expulsaron de las iglesias. Estos nos pueden echar a perder a toda la iglesia, por eso vamos a borrarlos, que se vayan de una vez antes de que dañen a más personas. Y así pasó en muchas congregaciones y muchos países. Los que rechazaron el primer mensaje no se pudieron beneficiar con el segundo. Tampoco pudieron beneficiarse con el clamor de medianoche que había de prepararlos para entrar con Jesús por la fe en el lugar santísimo del santuario celestial. Y al rechazar los dos mensajes anteriores, entenebrecieron de tal manera su entendimiento que no pudieron ver la luz en el mensaje del tercer ángel que muestra el camino que lleva al lugar santísimo. El maná, pan del cielo, lo que había en el lugar santísimo del santuario celestial y que denota y que cuando fue abierto el templo de Dios en el cielo, Apocalipsis 11:19. El maná que representa el pan del cielo, Éxodo 16:4 y Juan 6:31, que daba testimonio de la provisión sobrenatural para la alimentación del pueblo en el desierto, la vara de Aarón, que señal divina de la selección de Aarón del sacerdocio y la autoridad del espíritu de profecía y sus descendientes como la tribu sacerdotal. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas delante de Jehová, todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Números 17, 8 y 10. Las tablas de la ley, específicamente identificadas como las dos tablas del testimonio, Dios dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Éxodo 31, 18. ¿Por qué el testimonio? Obvia y lógicamente porque su escritura milagrosa daba testimonio irrebatible al hecho de ser Jehová Dios el autor de toda la ley en el Sinaí. Al menos en 13 textos de la Biblia el arca se llama el arca del testimonio, como por ejemplo en Éxodo 25, 22. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Cuán importantes son estos principios, hermanos y amigos que nos escuchan. ¿Por qué el calificativo del testimonio? Certeramente porque los tres objetos guardados en él daban testimonio del amor de Dios por su pueblo electo y su autoridad y su poder. La que era el 393, 403, o Historia de la Redención, más bien, Historia de la Redención 393. Hermanos, las tablas de la ley hablan del carácter de Dios, escritas por su propio dedo. La vara de Aarón habla de la autoridad y del espíritu de profecía. Y el maná, que es el pan del cielo, Cristo Jesús, que también representa el sustento del pueblo de Dios, es la reforma pro salud. Entonces, el ministerio final de Cristo en el santuario celestial, la prédica de una fecha precisa para el juicio en la proclamación del primer mensaje fue ordenado por Dios, y el cómputo de los periodos proféticos en que se basaba el mensaje que colocan el fin de los 2300 días en el otoño de 1844 permanece firme sin impugnación. Conflicto de los siglos, la página 510. Permanece firme sin impugnación. Ahora quiero decirles algo muy interesante y muy importante antes de ir concluyendo. La plataforma de la verdad del adventismo del séptimo día fue puesta después de 1844. ¿Por qué voy a mencionar esto? Porque hay mucha gente engañada siguiendo a los pioneros,
siguiendo a Miller. No somos luteranos, nos sirvió lo de Lutero. No somos milleritas, pero en algún momento nos sirvió lo de Miller. No dependemos de los pioneros. Nosotros dependemos de la ley y el testimonio que fue puesta precisamente después de 1844. Los pilares adventistas de esta verdad presente no fueron hechos antes de 1844, sino posteriormente. El destacamiento del sábado, el mensaje del tercer ángel, la justificación por la fe, 1888, la santa ley de Dios, el santuario y todo lo que tiene que ver con la no inmortalidad del alma y el sábado fueron destacados después de 1844. Entonces, amigos, que no nos engañen, porque nosotros no somos de ese movimiento de los pioneros, no. Nosotros somos el llamamiento del Señor Jesucristo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, cuyos pilares son 7 que se forman después de 1844. ¿Sí? Mucha gente está condicionada a todas las interpretaciones de Urias Smith y de Miller, pero no, nosotros nos guiamos por la palabra de Dios y el espíritu de profecía, Elena G. de White. Daniel 8:14, el asunto del santuario fue clave para que aclaró el misterio del desengaño de 1844. Reveló todo un sistema de verdades que forman un conjunto armonioso y demostraban que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista. Y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber de allí en adelante. ¿Se acuerdan bien? De allí en adelante, no antes. Acuérdense bien de esta parte, las verdades y pilares se forman después de 1844, no con los pioneros. Como los discípulos de Jesús después de la noche terrible de su angustia y desengaño, se gozaron viendo al Señor, asimismo también se regocijaron ahora los que habían esperado con fe su segunda venida. Conflicto de los siglos 476. En 1844, nuestro gran sumo sacerdote entró en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar la obra del juicio investigador. Han estado siendo examinados delante de Dios los casos de los muertos justos. Cuando se complete esta obra, se pronunciará juicio sobre los vivientes. Y en el servicio simbólico, cuando la obra de expiación era realizada por el sumo sacerdote en el lugar santísimo del santuario terrenal, se demandaba que el pueblo afligiera su alma delante de Dios y confesara sus pecados para que pudieran ser expiados y borrados. Estamos en el momento de la expiación. Cristo está todavía en el lugar santísimo y desea que hoy su pueblo, los fieles, estén afligiendo sus almas, confesando sus pecados. ¿Cuál es nuestra condición en este tremendo y solemne tiempo? ¡Ay! Cuánto orgullo prevalece en la iglesia, cuánta hipocresía, cuánto engaño, cuánto amor al vestido, la frivolidad, las diversiones, cuánto deseo de supremacía. Todos estos pecados han nublado la mente de modo que no han sido discernidas las cosas eternas. Si la vara de Aarón representa el espíritu de profecía y la autoridad sacerdotal, ¿cuántas varas sacaron del santuario? Todos querían tener el sacerdocio, la competencia de los términos organizacionales, que todos quieren ser presidentes en las juntas, en los nombramientos, todos quieren tener el liderazgo y llevan su vara para ver si florece y ninguna florece. Cristo es la autoridad de la iglesia y a quien nos debemos honra y gloria mientras haya hipocresía, haya perversidades, mundanalidades y competencias y políticas. Dios no está allí. Todos estos pecados nublan las mentes de modo que no han sido discernidas las cosas eternas. Las puertas se están cerrando después que el padre de familia haya levantado y cerrado las puertas y estando afuera, entonces se espera en llamar la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Lucas 13:25. El Señor no podrá, porque la gente no ha estado preparada ni quiere estar con Él.
El fin del tiempo de gracia se acaba. Otro ángel con un incensario de oro vino y se paró junto al altar, tomó el incensario y lo llenó de fuego en el altar y lo arrojó a la tierra. El que es injusto, sea injusto siendo injusto y siga siendo justo, y el justo siga siendo justo. Apocalipsis 22:8 en adelante. Tenemos que comprender que Cristo está a las puertas, Cristo viene muy pronto, y es interesante que nosotros nos ubiquemos en la plataforma de la verdad para que ante los juicios preadvenimientos entendamos que es un juicio para nosotros vindicador. Si nosotros estamos dependiendo del Señor Jesucristo y por fe nos aferramos a Él, confesamos y pedimos perdón y caminamos con Él hacia ese santuario celestial, hasta el lugar santísimo, seremos librados y limpiados de toda contaminación. ¿Sí? Cristo viene a pagar a uno cada quien según sea su obra, pero desde hoy se empieza a destacar este juicio. Cuando las cosas terminen y la puerta de la gracia se cierre, ya no habrá más oportunidad. Hoy es el día en el que podemos estar a cuentas con Dios y poder permitir que Él nos transforme con su sangre preciosa, nos redima y cubra nuestros pecados de tal manera que seamos salvos en Cristo por la eternidad. Cristo viene pronto. Y esto destaca precisamente que debemos estar preparados hoy de tal manera que estemos en esta verdad. Que Dios les ayude, que Dios nos bendiga a todos y que cuando Cristo venga nos encuentre siendo fieles a Él. Vamos a concluir con una alabanza antes de hacer la oración final. Bien, del umbral se lo saben, 175. Victoria, ven, que es fiel.
supremo Rey. Ya la noche ha pasado, de día la luz de las huestes avanzando, guiadas por Jesús. Ve adelante, Señor supremo Rey, en gloria sublime y santa majestad. Ve adelante a la victoria, ve que cielo y tierra tuyos son, Señor supremo Rey. Ven pronto, santo día, de esplendor sin igual, con hermosura vuelva Jesús el Señor. Ve adelante, Señor supremo Rey, en gloria sublime y santa majestad. Ve adelante a la victoria, ve que cielo y tierra suyos son, el Dios supremo Rey. Amén. Vamos a hacer oraciones, hay varios pedidos aquí, así que los vamos a tomar en cuenta para que el Señor pueda bendecirles. Pero aquí están los pedidos de oración. No sé si sean los mismos, pero aquí Vivian pide por Katy, por Beatriz, ¿los tienes ahí? Por Juanita, yo los puedo leer aquí, por Ramiro Valentín, por Sergio Royce, Magali, por Daniel Cecilia y su madrecita Nancy, por Marvi, también por el doctor Lewelin y mis exámenes. Claro que sí, claro que sí. Georgina Coque pide oración por sus nietos y Belén García pide oración por su hermana Andrés. Georgina, nuestra hermana Gina, pide oración por sus nietos y la hermana Belén por sus hijos, ¿verdad? Por su hermano Andrés. Por su hermano Andrés. Vamos a arrodillarnos para hacer la oración final y despedirnos así esta noche. Eterno Padre y bendito Dios, te alabamos eternamente, grandemente por tus bondades, porque eres muy bueno. Porque indudablemente destacas en nuestras vidas el camino del santuario que nos llevará hasta tu presencia. Estamos viviendo el tiempo del fin y el fin del tiempo del fin, cuando está a punto de salir el Señor Jesucristo del lugar santísimo, y queremos estar a cuentas contigo. Queremos ser fieles, queremos, Señor, reconocerte que eres misericordia y justicia, y que nosotros estemos afligiendo nuestras almas, confesando nuestros pecados, confiando plenamente en el trabajo de purificación que el Señor hace en el santuario por nuestros pecados. Apártanos del mal y al mismo tiempo concédenos el mensaje del tercer ángel como un mensaje final para ayudar a un mundo que perece. Pedimos, Señor, por algunas personas de tus hijos, como la hermana Georgina Cofre, que pide por sus nietos, la hermana Belén, oramos por sus hijos y por su hermano Andrés. Asimismo también por nuestra hermana Vivian y sus estudios, y por su médico, quien está haciendo esos estudios, el doctor Lewelin, y sus exámenes. Suplicamos también por Katy, por Beatriz, por Juanita, por Adelita, por Lorena, por Ramiro Valentín, por Sergio Ross, por Magali, por Daniel, Cecilia y su madrecita Nancy, Marvi. Todos ellos, Señor, tienen necesidades y los ponemos en tus manos divinas. Y a todos tus hijos y la iglesia en todas partes, los hermanos que han sintonizado, bendíceles grandemente. Que tu palabra, Señor,
caiga como una semilla en buena tierra que dé frutos para vida eterna. Esta noche protege a tu pueblo, a tus hijos, que tus santos ángeles acampen alrededor de todos ellos y nosotros. Danos tu presencia y bendición y conságranos a ti siempre. Gracias porque Cristo viene muy pronto a redimirnos de una manera total de este mundo, que confiemos plenamente en Él. Sé con todos tus hijos hoy y siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Estamos para servirles mañana una vez más. Estaremos aquí para seguir estudiando la palabra de Dios. Feliz noche para todos. Bendiciones.